Bueno, mañana estamos todos invitados a comer un asado en lo de Pupeto, ¿eh? Sigue, por supuesto, sonando, no en la radio, sino en nuestros corazones, ¿no? El Indio Solari. Y nada, me quedaba pensando luego, hoy ha sido un día tan particular y tan especial, ¿no? Como nos ha atravesado absolutamente a todos, hasta el punto que estamos mirando las imágenes acá en las pantallas que tenemos en el estudio de la radio, que no podía ser de otra manera, ¿no? Hay incidentes y tensión en la Plaza de Mayo porque llegó la policía, empezó a reprimir a los picoteros, empezaron a lanzarle gases lacrimógenos, ¿no? Una policía que siempre está molesta ante cualquiera de este tipo de cosas, ¿no? No es de extrañar, la verdad que lo estábamos mirando y la verdad no nos llama absolutamente para nada la atención, ¿no? Siempre están, ¿viste cuando te dicen del lado equivocado de la vida estos muchachos? Bueno, se refleja un poco de todo esto de lo que se está viviendo allí fuertemente en la plaza. Bueno, una gran pena. Pero vayamos a la pena que realmente nos duele, y como estábamos desde el arranque del programa, ¿no? Esta cosa que nos ha atravesado absolutamente a todos, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Creo que en este caso, con el tema del indio no le es indiferente a nadie, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo desde horas muy tempranas, ¿no? Cuando nos llegó esta noticia. Y entonces aquí queríamos charlar en el día de hoy con Pablo Pastor Pascua. Hoy no vamos a hablar que es arquitecto, es doctor en historia, docente de nuestra facultad, sino de su vinculación precisamente con el Indio Solari, a través del gran Pupeto Mastro Pascua, ¿no? Una persona de las más, en forma más imbrincada, más agarrada y tomada de la cultura marplatense, y que fue productor y estuvo siempre con el indio y con los ricoteros cuando no tenían la fama y no eran precisamente lo que después con el tiempo alcanzaron a ser, sino es esa mirada de decir, bueno, acá es donde hay que prestarle atención. Así que bueno, le vamos a robar unos minutitos a Pablo y agradeciéndole su atención. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, dolido como todos. Seguro. Hoy no vamos a hablar de arquitectura como lo hemos hecho en otras oportunidades aquí en el programa, sino para charlar. Bueno, arrancaste vos diciendo así dolido, contanos bien cómo te estás atravesando el día de hoy. Mirá, en cierta manera, con una enfermedad tan dura como la que tenía el indio, no digo que sea un alivio, sino que alguien tan vivo, tan cultor de la vida, que se haya ido tranquilo es un bálsamo quizás, pero por otro lado, por supuesto, dolido porque nos hace falta en estos momentos políticos, en estos momentos del país, nos hacen falta referentes, no ídolos, referentes. Creo que el indio es un referente de la cultura. ¿Qué nos deja? Más allá, por supuesto, de su música. Nos deja sus reflexiones, sus letras, sus ideales, su no transar a lo largo de toda un historial musical y también de actitud ante la vida, ¿no? Somos una ciudad que creo que, no lo tengo totalmente corroborado, pero creo que es la ciudad donde más veces tocaron Los Redondos. Los Redondos, no estoy hablando ya de los fundamentalistas, ni las bandas que hacen homenaje, sino Los Redondos tocaron 12 veces en Mar del Plata, de las cuales más de la mitad fui parte gracias al emprendimiento de mi viejo, de esta aventura de traerlos desde el 87, cuando no los conocía nadie casi ya, todavía, ¿no? Así es. ¿Qué fue lo que vio tu viejo en ellos? Y mirá, ese under que se estaba gestando en el comienzo de la democracia, si bien en el 87 ya tenían un poco de fama en el circuito under de La Plata y de Buenos Aires, Mar del Plata siempre fue una ciudad más con cierto delay en recibir estas bandas alternativas.
y realmente, así como lo vio con Sumo, mi viejo también trajo a Sumo en una de sus primeras presentaciones, ¿no? En Mar del Plata, no la primera, pero sí una de las primeras, que son bandas que transgredían lo establecido y además tenían un aura que otras bandas les cuesta tener, ¿no? Claro. Tuviste la particularidad, porque nosotros lo vemos de tener el recuerdo, ¿no? Hoy estaba contando que, digo, se ha hablado a lo largo de todo el día del tema del Indio, por supuesto, y bien merecido es, y ojalá que no se corte, sino que sigamos hablando y disfrutando de su música. Pero decía, bueno, estamos acá en la radio y en un programa de la universidad, entonces lo que trataba de recordar cómo nos ha atravesado a todos, ¿no? La música, de tenerlo al Indio, y digo, y en la particularidad nuestra, que permitía estudiar y laburar, porque uno tiene en la mente esas noches de maquetas y el Indio y Los Redondos sonando fuertemente, ¿no? Y entonces nos impregna, nos queda ahí, más allá que nos ha vinculado con nuestros hijos, porque ha sido también herramienta, como ha sido, ¿no? Con vos, que se lo planteás con tu viejo y viviste eso. Pero digo, ese otro lado, eso de tenerlo en tu casa comiendo un asado, Bueno, se vivía eso. Y eso es medio mágico. Yo creo que en el momento ni yo, ni mi viejo, ni nadie lo dimensionó en mi casa. Con el paso del tiempo y con el crecimiento de la figura. Esto fue en los 90, en los recitales del Radio City, de San Martín, de Go, hasta más o menos en el 96 pudimos mantener algunos de estos encuentros en cierta intimidad después de los recitales. Claro. La anécdota famosa que en Go al Indio se le ocurre decir en uno de sus intervalos que hacían entre parte del show y la segunda parte, bueno, mañana están todos invitados a comer un asado en lo de Pupeto, al aire, en el público, y al otro día teníamos unas bandas enfrente de casa y Negro Sellar, que se lo tomaron en serio, esperando al Indio, ¿no? Se lo tomaron en serio, totalmente eso. ¿Y la charla cómo era? El estar compartiendo un vino ahí con él. La charla es de otra dimensión, porque realmente todo el grupo, venía la banda completa y venía Poli también, la productora, y la verdad era gente con mucha calle, mucha vida y mucho pensamiento. Y entonces las charlas, mi viejo es fascinado con charlar con el Indio y Sky, que son dos personas súper cultas, ¿no? Y bueno, el resto de la banda también, pero no eran tan partícipes de estas charlas, pero era muy interesante y la verdad otra dimensión de lo que es la música se podía ver ahí, que somos de los privilegiados que lo pudimos asistir, porque la masividad de los recitales, eso no se podía ver, ¿no? Claro. ¿De qué le gustaba hablar al Indio en esos momentos? Mira, le gustaba mucho la poesía, ha tenido hasta debates con mi hermana que había escrito un libro de poesía y el Indio lo leyó, le gustaba el pensamiento, por supuesto, la filosofía, los pensadores también del under, ¿no? Que por ejemplo hay un pensador que mi viejo conocía mucho, conocía personalmente, que es Cioran, y el Indio le pareció un pensador muy interesante y se puso a leer a Cioran para poder debatir un poco sobre ese pensamiento, ¿no?, tan crítico que tenía él. Era una época que era ¿no? Después siempre se dudó, o no sé si se dudó, se reflexionaba o se pensaba, era marketing, no era marketing, había una postura en esto de ellos no estar en los medios, tener una mirada diferente, querían nada de esa publicidad o esa promoción que tenían por ahí otras bandas. Y sí, pero el Indio además era muy fóbico a la popularidad, ¿viste? Se manejó, siempre se llevó muy mal con ser famoso. Y la exposición de los medios, la caja boba, se decía en ese momento, a la televisión, cuando no estaban ni los multimedios, ni las redes sociales, era radio y televisión los únicos medios, algún medio escrito, por supuesto, pero realmente no era un posicionamiento marketinero, era una cuestión ideológica, como la de ser producciones independientes sus discos, como los recitales no sean parte de un marketineo de alguna gaseosa, cerveza o lo que fuera.
Y bueno, en Mar del Plata tuvimos la suerte de que, bueno, entre mi viejo y Pablo Baldini, que es el otro productor que acompañó las aventuras en Mar del Plata, se concretó estas 12 visitas, ¿no? De una banda que es icónica. Claro. ¿Mantuvieron contacto luego, después de trabajar en conjunto? Sí, yo tuve oportunidad de viajar con... Poli nos decía que éramos la banda de Pupeto, todos los estudiantes de arquitectura, porque pues auspiciaba una agrupación política de arquitectura, los recitales del San Martín y del Radio City, que era en donde yo militaba, que era el muro, en los afiches que hacíamos, que colaboraba el muro, porque realmente en los primeros recitales le hacíamos la seguridad, y entonces nos fuimos a Buenos Aires a ver la Poli y nos hizo hacer seguridad ¿qué recital era? Para algo del San Martín, creo que era el Parque San Martín, no me acuerdo cuál era que se hizo, que hicimos seguridad en Buenos Aires, y entonces ahí fuimos a la casa, en la casa de Poli y Sky, escuchamos por primera vez un demo del disco que estaba por salir, que era Lobo Suelto y Cordero Atado, así que tuvimos esa oportunidad de ir a comer con ellos, con Semilla también, a un barcito de Palermo donde ellos habitaban, y mi viejo sí también, mi viejo siguió una relación también por teléfono más que nada, no se volvieron a ver. Fuimos invitados con mi viejo al primer recital del Indio Solista en el Estadio de La Plata, y ahí pudimos también verlo de nuevo, pero después quedó en una relación que justo, bueno, el Indio hizo un posteo el día del fallecimiento de mi viejo también, así que quedó un buen recuerdo. Y el otro es el fanatismo que tenía el Indio por el Lemon Pie de mi vieja. Sí, leí referencia, ¿no? El Lemon Pie de tu vieja. Sí, que está en la biografía del Indio, no es un cuento chino nuestro, sino que en su propia biografía que le hace, que el libro que escribió, ahí no me sale el nombre ahora, estoy viejo ya. Marcelo Figueras. Pero bueno, en su biografía... El de Figueras. El de Figueras hace referencia a ese de Monpay. Qué bárbaro. ¿Y en vos qué queda de la música del Indio? Mirá, todo, porque me acompaña en general todos los días, yo escucho mucho, tenemos un grupo de amigos que seguimos hablando de estos temas. Ayer tuvimos Peña justo, sin saber qué iba a pasar. Mirá vos la puta. Justamente estábamos hablando de eso, de cómo nos formaron los Redondos y esta época, y cómo entendimos la idea de comunidad, de esta misa pagana, de esta idea de juntarse para ser feliz, que pudimos vivir en estos 50 años casi, porque desde el 85 que empecemos a escuchar los Redondos hasta ahora, son muchos años, ¿no? Que nos acompañó esta música, y lo lindo que es transgeneracional, ¿no? Porque en los recitales que seguimos yendo, yo sigo yendo a ver los Fundamentalistas cuando puedo, y a la Kermés que tocaba mañana en Cámara de Plato también, encuentro pibes que jamás vieron a los Redondos, jamás vieron al Indio arriba de un escenario, vieron la proyección del Indio, y son tan fanáticos como uno, ¿no? Y pasaron 50 años y sigue habiendo nuevos ricoteros y nuevas tribus. Es permanentemente, eso es realmente es increíble. No sé si en otro lugar se da un fenómeno como el de los Redondos, no lo creo. Acá estamos con Martín Villa y decíamos que no, creemos que no. Es más, también nos preguntábamos en la apertura del programa, decíamos, y la verdad no sabemos si es cierto o no, pero qué importa, porque lo que sentimos es cierto, es el pogo más grande del mundo. Después... personas más, personas menos, no importa, pero digo, es lo que se siente, ¿no? El Indio lo jodió, o sea, lo jodió en sentido figurado a Mick Jagger. Sí. Mick Jagger hizo una aparición creo que en River, y dijo, vamos a hacer el pogo más grande del mundo. Y el Indio le contestó, el pogo más grande del mundo no son tres veces hacer
3 River de 80.000 personas. Hay que hacerlo en uno. Hacer un poco solo de 300.000. Exactamente. Eso fue Olavarría, yo estuve en Olavarría. Olavarría fue increíble. Y se dice que hubo más de 300.000 personas en una ciudad de 30.000, ¿no? Totalmente. ¿Por qué no? Por ahí la pregunta es muy tonta, ¿no? Pero bueno, al sistema no le gustaba al indio y tenía esas persecuciones que la están teniendo hasta el día de hoy. Estamos mirando pantallas como la policía también está con los ricoteros allí en Plaza de Mayo, también con algunos enfrentamientos y ese tipo de cosas. Nunca se llevaron bien, ¿no? No, siempre Mar del Plata tiene muy feas experiencias, especialmente la del patinódromo, que fue la última vez que tocó Los Redondos en Mar del Plata, con una policía con unas ganas de reprimir a la juventud, y a la juventud con ideología y con carga sentimental, y siempre pasó eso. Bueno, a Los Redondos le pegó mucho esas cosas, ¿no? ¿Cómo le pegó al indio, si lo alcanzaste a escuchar, lo de Walter Bulacio? Bueno, a toda la banda le pegó muchísimo, tuvieron que hacer una catarsis, tuvieron tiempo sin tocar también después de esa recital, y también después de Olavarría también hubo problemas con eso, porque es imposible ya convocar. Bueno, mañana tocaba Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia, en un lugar cerrado, no sé qué va a pasar con eso, pero ya no, en la Argentina, para Los Redondos, no quedaba lugar posible donde tocar. No, o sea, si vos decías, necesito un lugar para 500.000 personas, iban 600.000. Claro, increíble. Ya sobre el cierre, Pablo, te queda, ¿no? Esa cosa de decir, ahora que de toda esta historia es casi como un punto final, de mirar hacia atrás y decir, la puta, ¿no? Mi viejo tenía razón hace tantos años atrás, ¿no? Mirá lo que fue de lo que él vio y de lo que resultó ser, ¿no? Digo, para vos, a vos te debe atravesar cosas, digo, ¿no? Te debe atravesar realmente sensaciones muy fantásticas, digo, en ese caso. Sí, porque era algo inimaginable que iba a ocurrir lo que ocurrió después, y fue una construcción que la transitamos, así que cuando uno la transita, no siente el impacto de esto que ahora se ve a la distancia. Lo va ocurriendo con uno, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nos deja un montón, ¿no? Como nos dejó Spinetta, como nos dejó Luca, como nos dejaron los grandes, Cerati también, que esa falsa dicotomía indio-Cerati nunca existió, o existía como el Boca River entre el público. Pero era del público, no de ellos. Pero el indio decía que si bien no le gustaba el tipo de música que hacía, decían que eran muy buenos y que admiraba a Cerati como compositor y como músico. Qué fantástico. Qué fantástico. Te agradezco enormemente por tu tiempo, te mando un abrazo como siempre. Dale, un abrazo. Gracias, Pablo. Un abrazo. Pablo Mastropascua, Hoy no hablamos de arquitectura, hoy no hablamos de la historia, de las cosas. Pablo siempre ha estado acá en los estudios, hemos charlado de emprendimientos urbanísticos con su mirada y de especialidad sobre el urbanismo, ¿no? Hoy hablábamos de esto, ¿no? De el Indio Solari, esto de que está todo el país en vilo, y bueno, estaba en la casa de él, en la casa de su viejo, nuestro querido, ¿no? Pupeto Mastropascua, ¿no? Hemos compartido con él actividades dentro de la universidad, realmente ha sido un gusto muy, pero muy grande, y nada, el habernos permitido compartir esa experiencia suya personal, familiar, bueno, ponerla aquí en micrófonos, en trazos para compartirla entre todos en un día tan particular, como decía, como el de hoy. ¿Les parece para el cierre? No puede ser de otra manera. Vamos a escucharlo una vez más.